Antes de comenzar con este vídeo, nos gustaría mandaros un saludo a varios de los que habéis cumplido con la misión secreta de la velada de Halloween. Estamos muy orgullosos de la comunidad que tenemos. Queremos mandar un fuerte abrazo y enviar un saludo a Aarón Aguilar Mesa 4782, Pato Caníbal, Ibero Rodríguez Lady Gabriel, Las Aventuras de Vicky y el Gio 1791, Estropajo XD 2017, Alejandro Herrera López 7163, Daniel Sánchez HV8MF, Marco Antonio Eduardo Esquive 9683, Sabrina.td6661, Miyuki Sama, Clara Sofía Romero 4858, AZP Demo no oficial. Y ahora comenzamos con un nuevo vídeo. El Paso, Texas, Estados Unidos. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, más conocido como Richard Ramírez, nacía en 1960 en una familia conflictiva y disfuncional. Constantemente, Richard sufría los malos tratos de su padre, quien le propinaba palizas a diario en busca de disciplina. Richard era un niño tímido y solitario, y debido a los ataques epilépticos que padecía, era incapaz de interactuar con sus compañeros de colegio. Así, Richard se sentía rechazado e incomprendido. De hecho, su epilepsia le produjo un absoluto miedo a fallecer, una fobia que intentó superar a base de visitar cementerios. Pero con los años, este aislamiento fue a más, hasta el punto de generarle un especial resentimiento contra todos. Un odio también incentivado, en gran parte, por la mala influencia de su primo Mike. Mike había acabado con la vida de su esposa al dispararle en la cara, un despreciable acto hecho en presencia del propio Richard. Además, Mike le normalizó malas prácticas y le enseñó a creerse un ser superior, con el poder de decidir quién debía vivir y quién no. Así, Richard comenzó a fumar, a acabar con la vida de animales, a cometer pequeños hurtos, a realizar allanamientos. Y todo ello con un único objetivo: emular a su primo mayor. De este modo, Richard era expulsado de la escuela. Se convertía en un ocioso y peligroso adolescente. Y lo peor de todo, en un potencial homicida en serie. Durante los siguientes años, la sed de sangre de Richard también se vio condicionada por su conversión al satanismo. Ahora, Richard era un joven que solo encontraba la paz, glorificando al maligno. Creo que Satanás fue el único que hizo música en el cielo antes de ser arrojado al abismo. Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Hay una parte en mí que tiene que creer en él, afirmaba Richard, quien también estaba influido por la música rock, especialmente la de AC/DC. En 1984, Richard se mudó a Los Ángeles, en donde se asentaría durante años. Y allí continuó perpetrando todo tipo de delitos relacionados con hurtos y sustancias, hasta que fue cazado por la policía y condenado a 6 meses de prisión. De esta forma, los agentes registraron sus huellas dactilares, y al quedar en libertad, Richard no solo no formalizó, sino que empezó a agredir a la gente. Richard era un individuo incapaz de reformarse. Era la reencarnación del demonio, tanto en el lado mental como en el físico, pues debido a su dieta rica en azúcares se le habían empezado a pudrir sus dientes, y ahora su aliento olía al mismísimo infierno. De esta forma, con 24 años y convertido en un auténtico monstruo, Richard comenzaba su particular ritual sanguinario. Su primera víctima sería Jenny Binko, de 79 años y vecina de Glassell Park. Era la noche del 28 de junio de 1984. Jenny había dejado abierta una ventana de su casa al estar en medio de una ola de calor. En el apartamento todo era silencio, y una leve brisa acariciaba el dormitorio de Jenny. Por supuesto, ella no lo sabía, pero en ese momento, un completo extraño merodeaba sigiloso por las distintas habitaciones del hogar. Era Richard. Portaba una afilada navaja de 15 centímetros y buscaba joyas que llevarse. Pero por desgracia para él, no encontraba nada de valor, por lo que decidió cambiar de objetivo. Fue aquí cuando Jenny se despertó al escuchar unos misteriosos ruidos. Parecían pasos, pisadas que se acercaban. Ya estaban ahí.
Entonces, Richard entró de golpe en su dormitorio. Sin pensárselo 2 veces, se abalanzó sobre Jenny en su cama y la apuñaló con tanta fuerza en el cuello que casi la decapitó. Jenny no había tenido tiempo de defenderse, ni prácticamente de asustarse. Acto seguido, Richard mancilló su cuerpo. Tomó los pocos objetos que le había hurtado y huyó del lugar. Al día siguiente, uno de los hijos de Jenny, quien también residía en el bosque, fue a visitarla. Pero nadie contestaba al otro lado de la puerta. Alarmado, probó a abrirla. Y fue ahí cuando todo su mundo se derrumbó. Tirada de forma extraña fuera de la cama, se encontraba el cuerpo sin vida de su madre. El homicidio de Jenny Binkow sería el primero de una larga lista. Sus siguientes víctimas llegaron el 17 de marzo de 1985. Richard se dirigió a la casa de María Hernández y de Dale Okazaki, 2 jóvenes que vivían juntas. Así, Richard allanó la vivienda y abrió fuego contra María. Pero ésta se defendió instintivamente con sus manos, y la bala rebotó en las llaves que estaba sujetando. De esta forma, María cayó al suelo. Fingió haber fallecido, y en un descuido de Richard, huyó del lugar. Sin embargo, su compañera Dale no tuvo tanta suerte. Al escuchar el disparo, buscó rápidamente un escondite, pero Richard pronto logró dar con ella, y acabó al momento con su vida. Richard estaba totalmente fuera de sí, tanto que aquella misma noche, insatisfecho con su cacería, sumó otro nombre a su colección de víctimas, Tsai Lian Yu, y tan solo 10 días después, Richard acabó con la vida del matrimonio Zazara. Primero fulminó de un disparo a Vincent Zazara, y acto seguido fue a por Maxine, su mujer. Tomó brutalmente su cuerpo, y cuando aún estaba viva, le extirpó los ojos, y acabó finalmente con su vida. Para ese momento, las autoridades ya habían puesto en marcha una operación policial a gran escala. Sin embargo, había un problema que entorpecía la investigación. Richard no seguía un modus operandi concreto. Actuaba sin pautas determinadas. Aniquilaba a personas sin importarle su género, raza, edad o condición. Además, las armas que usaba iban desde un bate de béisbol a un puñal, pasando por varios tipos de pistolas. Asimismo, en sus homicidios tanto podía ser organizado como descuidado. Bien dibujaba signos satánicos en las paredes, bien dejaba la casa impoluta. Igual hurtaba, mancillaba o aniquilaba a sus víctimas. Así con todo. Y es que sus homicidios aparentemente no tenían conexión alguna, pero cada uno de ellos estaba impregnado de una crueldad impulsiva e inhumana, lo que le hacía ser una bestia tan imprevisible como letal. Los actos de Richard solían ser erráticos y torpes. En muchas ocasiones, incluso dejaba evidencias por todas partes e iba con la cara descubierta, algo que le hacía identificable para los supervivientes. De este modo, la policía halló la impresión de una zapatilla deportiva suya, así como sus huellas dactilares, por lo que su detención era cuestión de tiempo y de tecnología. Por otra parte, los medios de comunicación estaban volcados de lleno con el caso del conocido como el acosador nocturno, debido a que Richard siempre cometía sus ataques al caer el sol. Por entonces, en el verano de 1985, Richard llevaba ya 23 víctimas, y la ciudad de Los Ángeles vivía sumida en el más absoluto terror. Ningún vecino se sentía seguro en su casa, pero un error durante su último asalto llevaría al cazador a ser cazado. En la madrugada del 25 de agosto de 1985, Richard asaltó la vivienda de William Carnes e Inez Erickson, en el barrio de Misión Viejo. Ya dentro, Richard entró silenciosamente en el dormitorio, y de un momento a otro, descargó 3 tiros en la cabeza de William. Sobresaltada, Inez se despertó al momento, y cayó en una profunda conmoción. Así, Richard comenzó a buscar por la casa objetos de valor, pero al no encontrar nada relevante, se fue a por Inés y tomó su cuerpo hasta que le confesó un escondite donde tenía guardado dinero. De este modo, Richard tomó el botín y abandonó el lugar. Mas había algo que no había tenido en cuenta. Había dejado a Inés con vida. Tras este grave error, la joven se asomó a hurtadillas por la ventana y logró identificar el vehículo de Richard, un Toyota familiar de color naranja.
De este modo, Inés proporcionó inmediatamente esta información a la policía, así como una exacta descripción física del homicida. Pero no fue el único testimonio que los agentes recibieron. Un joven también se había fijado en la matrícula de Richard tras observar en él un extraño comportamiento. Gracias a ambas declaraciones, los oficiales rápidamente encontraron el Toyota de Richard aparcado en un McDonald's. Así, esperaron a que el propietario regresase a por su auto. Pero Richard no estaba allí. Había ido a Tucson a visitar a su familia. Entonces, al ver que el homicida no volvía, decidieron forzar la puerta del coche y entraron a registrarlo. De esta forma, obtuvieron diversas huellas dactilares y al cotejarlas con la base de datos, al instante saltó una coincidencia. Su nombre, Richard Ramírez. Las autoridades acababan de dar con el acosador nocturno. Al momento, los oficiales hicieron pública la identidad de Richard. Al fin, los habitantes de Los Ángeles conocían al homicida que los había tenido en vela los últimos meses. Así, cuando Richard regresó a la ciudad, se percató al momento de que estaba en busca y captura. Tenía que escapar de allí. De este modo, tomó un autobús. Pero a pesar de proteger su cara, todos los pasajeros lo reconocieron. Así que a la siguiente parada, Richard se bajó. Sabía que la policía estaba cerca, por lo que decidió huir. Para ello, intentó quitarle el coche a una mujer. Mas ante sus gritos de auxilio, los vecinos vinieron al rescate y empezaron a correr detrás de Richard. Pero poco duró la carrera, y el homicida rápidamente fue abatido en el suelo con una barra de hierro. De esta forma, padeció un fuerte linchamiento que casi acaba con su vida. Y tras llegar la policía para frenar el altercado, Richard era, finalmente, detenido. Tras su detención, Richard fue acusado de 31 delitos graves y 14 homicidios, pero aún quedaba un largo e inverosímil juicio por delante. Cada sesión estaba reinada por la crispación. Richard se mostraba desafiante con los allí presentes. Incluso comenzaba a gritar para generar terror y a recitar cánticos satánicos. No entendéis nada, paletos. Estoy por encima de vuestros juicios. Estoy más allá del bien y del mal, más allá de la experiencia humana. Yo tengo el poder de Satanás. No sois más que presas, y yo vuestro cazador. Vociferaba. Hasta uno de los miembros del jurado fue rematado a tiros. Un homicidio también atribuido a Richard, puesto que se consideraba a sí mismo como el líder de los sicarios. Debido a ello, muchos de los comparecientes comenzaron a preocuparse por su vida. Pero había ciertas personas que para nada temían a Richard. Es más, incluso lo idolatraban. Eran sus fans, quienes incluso lo encontraban guapo y atractivo. De hecho, Doreen Lyoy, una de ellas, hasta llegó a casarse con Richard tiempo después. Pero los meses habían pasado, y por fin había un veredicto. De este modo, el 3 de octubre de 1989, Richard era declarado culpable de 14 homicidios, 14 allanamientos de morada, 5 intentos de homicidio, 9 víctimas mancilladas y 5 hurtos. Por lo que, finalmente, Richard era sentenciado a 19 penas capitales. Tras escuchar la sentencia, Richard gritó de forma sarcástica: «Adiós, amigos. El acosador nocturno se despide de vosotros. Nos vemos en Disneylandia». Era su peculiar forma de provocar a los allí presentes. Y es que Richard estaba convencido de que se libraría de su temido castigo. Y lo más curioso es que estaba en lo cierto. Inexplicablemente, Richard logró evitar su condena durante 23 años debido a una serie de irregularidades. De hecho, terminó convirtiéndose en uno de los presos más populares de la prisión de San Quintín. Pero con los años, la salud de Richard se había ido deteriorando, hasta que en la mañana del 7 de junio de 2013, con 53 años de edad, y a causa de una insuficiencia hepática, Richard fallecía. Pero no sin antes asegurar: «No me entendéis. Tal y como suponía, no sois capaces de hacerlo. Legiones de la noche, razas de la noche, no repitáis los errores del acosador nocturno, y no concedáis clemencia alguna. Yo seré vengado. Lucifer está con nosotros». En Los Ángeles había un adorador del diablo que asaltaba casas en la oscuridad de la noche y que acababa con la vida de sus víctimas de forma salvaje. Era Richard Ramírez, el acosador nocturno. No
olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!